Una de las siguientes, otra pregunta tomada de otra fuente. Una de las siguientes afirmaciones referidas a los ácidos teicoicos, que solamente están en la pared de los gram positivos, de la pared celular de los gram positivos, es incorrecta. ¿Cuál es la respuesta incorrecta? A. Son polímeros hidrosolubles de fosfatos de poliol. B. Son antígenos de superficie comunes. C. Tienen una estructura de unión a otras bacterias. D. Constituyen una barrera para la penetración de determinados antibióticos dentro de la célula. E. Se unen a receptores específicos en la superficie de las células del huésped. Revisando todas las alternativas, vemos que la alternativa D, en realidad, es una función de la membrana externa, que se encuentra solamente en los gram negativos. Y esa es la respuesta incorrecta. Que son polímeros hidrosolubles es verdadero. Que son antígenos de superficie comunes es verdadero. Que tienen estructura de unión a otras bacterias para intercambiar material genético es verdadero. Que se unen a receptores específicos de la superficie de las células de huésped también es verdadero. Ahora vamos a identificar al enemigo. Vamos a pedir gram y cultivo para las bacterias. El gram y cultivo. Hay bacterias que son gram positivos y bacterias que son gram negativos. Gram positivos, el color es violeta, el color que adopta la bacteria es violeta, mientras que los gram negativos, rojo. ¿Por qué? Simple. ¿Se acuerdan de la diapositiva anterior donde la pared del petiolicano en los gram positivos es gruesa? Es bastante gruesa. De tal forma que permite captar mayor violeta de genciana. Y cuando se hace la decoloración de la bacteria, permanece el color violeta. En cambio, los gram negativos, la capa de pectioglicanos es delgada, que no va a absorber una pequeña cantidad de violeta genciana y se decolora fácilmente. De ahí, ¿por qué los gram positivos son de color violeta y los gram negativos de color rojo? Es como los colores del polo positivo y polo negativo. Violeta positivo y el rojo siempre es negativo. Pasemos al cultivo de las bacterias, que es un proceso bastante fino, donde tiene que haber armonía entre los elementos, algo así como la armonía entre estas chicas y los delfines. Es algo así para poder aislar las bacterias en los cultivos determinados. O también una armonía entre la punta de esta lanza y este joven budista. Es realmente increíble. O también tener bastante entusiasmo como esta chiquita que piensa que el helado es real. Para el cultivo de las bacterias, los cultivos de bacterias se clasifican en sintéticos, complejos, de enriquecimiento. Los sintéticos tienen composiciones definidas. Hay elementos como sales, nitrógeno, carbono. Complejos, hay una composición indefinida. Va a contener infusión de cerebro, extracto de levadura. O de enriquecimiento, que se le va a añadir elementos que favorecen el crecimiento de determinados microorganismos. Por ejemplo, se le agregan extractos de ciertos tejidos o incluso sangre. Cultivos diferenciales que permiten la discriminación entre uno y otro microorganismo, como el agar sangre, como el McConkie. Selectivos, favorecen el crecimiento de un microorganismo específico, como el cristal violeta o como la maltosa, que va a favorecer el crecimiento de los estafilococos aureus. Utilizando medios diferenciados, el agar sangre. Así hay bacterias como los estreptococos, beta hemolíticos, alfa hemolíticos y gamma hemolíticos. Beta hemolítico significa, observen el dibujo, que alrededor de las colonias, en el agar sangre, alrededor de las colonias de las bacterias, aparece un halo transparente. ¿Qué significa eso? Que se produjo una hemólisis completa. Ejemplo de estreptococo beta hemolítico es el Piógenes, el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Alfa hemolítico, se forma un halo verdoso alrededor de las colonias. Se está produciendo una hemólisis incompleta. Ejemplo de alfa hemolítico es el neumococo, Streptococcus pneumoniae. Y los gamma hemolíticos, observen las colonias, no pasa nada. No hay
hemólisis. Ejemplo de gamma hemolítico tenemos el enterococo. Cultivos específicos para los gram negativos, el MEMB agar. En el caso de coli, las colonias serán de color verdoso. De Klebsiella, color rosado púrpura. De Proteus, incoloras. Son colores que van optando las colonias que van creciendo en este tipo de cultivo para gram negativos. Este cuadrito es muy interesante. Tenemos ahí una mnemotecnia, pero en dibujo. Una mnemotecnia tomada de una academia española. Observen primero, la bacteria tiene ubre, es decir, que es una bacteria que va a fermentar lactosa. Tiene pelitos a su alrededor, que quiere decir que es móvil, se mueve. Y en la nariz hay olorcito, que quiere decir que fermenta la glucosa. Vamos a ver cuáles son las que cumplen con todas estas condiciones, con todas estas funciones. Observen E. coli. E. coli es lactosa positivo, fermenta la glucosa, forma gas, es móvil y es catalasa positivo. También tenemos el Enterobacter, esos dos. En cuanto a la Klebsiella, solamente fermenta la lactosa y forma gas, pero no es móvil y no es catalasa positivo. El que no tiene ninguna de estas funciones, de estas características, es la Salmonella. Perdón, la Shigella. La Shigella, vean, la tercera figurita, no tiene ubre, no tiene pelitos y tampoco produce olor. La Salmonella. Luego tenemos el Proteus, del grupo de las lactosa negativos. Ahí están la Salmonella, Shigella, Proteus y Pseudomonas. Son lactosa negativos. Lactosa positivo, E. coli y Klebsiella. Del grupo de lactosa negativo, son los que forman gas, son la Salmonella y Proteus, van a fermentar la glucosa. Los que son móviles son Salmonella y Pseudomonas. Y los que son catalasa positivo, Salmonella y Pseudomonas. Repasen este cuadrito que le va a permitir de repente contestar alguna pregunta. Luego tenemos el cultivo agar, sal y manitol, que es específico para estafilococo, que va a utilizar levadura, que utiliza gelatina y que utiliza la lactosa y manitol, que van a ser fermentados por la presencia de estafilococo aureus. Vean ese cuadrito que nos permite diferenciar los estafilococos. Una de las pruebas para diferenciarlos es la coagulasa. Solamente coagulasa positivo, estafilococo aureus. El epidermidis y el saprofítico van a ser negativos. Estos dos estafilococos van a hidrolizar la gelatina, pero los que van a fermentar el manitol solamente estafilococo aureus. Así tenemos que los estafilococos que son coagulasa positivos solamente es el estafilococo aureus. Los estafilococos coagulasa negativo, epidermidis y saprofíticos.